o quiero hablar sobre esas marcas inconfundibles de un cristiano. Un cristiano es el que dice la Biblia, tiene una vida nueva, tiene una vida que corre ríos de agua viva de su interior, es una persona que sigue a Cristo, pero tenemos ciertas marcas. Hay algunos pantalones de mezclilla, que le llaman vaqueros o jeans, que usted le ve la etiqueta atrás, tienen una etiqueta roja, ya usted sabe qué marca son esos pantalones, ¿verdad? Ya sabe, no voy a decir la marca porque no nos patrocinan, pero ya con solo que usted vea esa etiquetita roja en el pantalón, ya usted sabe qué marca es. Igual, algunos carros tienen un logo, no necesita que pongan el nombre de la marca, sino que con solo ese logo ya usted identifica de qué marca es ese vehículo. Bueno, los cristianos también deberíamos tener marcas que no nos confunden, que nos identifiquen claramente que nosotros somos cristianos. La palabra cristiano se usó por primera vez en una región que se llama Antioquía. No Antioquia en Colombia, sino Antioquía en la región de la Europa. Y el libro de los Hechos nos relata por qué estas personas fueron llamados cristianos por primera vez. Y es que quisiera hablar antes de esto, de explicarles por qué los llamaron cristianos la primera vez. Hay organizaciones que se dedican a hacer encuestas, a compilar información. Y estas encuestas, la mayoría de ellas han llegado a la conclusión de que en el mundo existe una tercera parte de la población del mundo se declara cristiana o se declara seguidor de Cristo. Ese número significa, una tercera parte de la población del mundo, significa 2.6 billones de personas. Qué cantidad más grande, ¿verdad? Y cuando a veces vemos las iglesias locales, pensamos que la iglesia es tan pequeñita, pero cuando vemos la iglesia de Cristo, estamos hablando de 2.6 billones de personas. Pero yo estoy seguro que Dios no quiere solamente una tercera parte de la población del mundo que tenga una relación con Él. Yo estoy seguro que Dios quiere que todo el mundo tenga una relación con Él. De hecho, eso es lo que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que todo quien Él crea, que dice la Biblia, no se pierda, sino que tenga vida eterna, tenga una relación con Él. Pero ¿será que estos 2.6 billones de cristianos, todos tienen una marca indeleble, inconfundible de cristianos? A veces pareciera que no. En la práctica hemos escuchado testimonios terribles de cristianos que se comportan incluso peor que aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, no es solamente decir, yo creo en Cristo, como dice la Biblia, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, no es solamente decir, yo creo en Cristo. ¿Cuál entonces es la marca para conocer a un cristiano? Recuerde que a Cristo le hicieron la misma pregunta y Él dijo, por los frutos los conoceré. Por los frutos yo sabré quién es mi discípulo y quién no. Así que regresando a la iglesia de Antioquía, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que muchos judíos creyentes en Cristo tuvieron que abandonar Jerusalén porque empezaron a recibir persecución. De hecho, uno de los primeros creyentes que murió por la causa de Cristo fue Esteban, uno de los diáconos de la iglesia que murió a manos de los religiosos de su época. Y tras la muerte de Esteban, muchos creyentes judíos cristianos salieron huyendo de Jerusalén a lo que se llama la diáspora. Se dispersaron por todo el imperio romano y algunos llegaron hasta la región de Antioquía. Y ahí, gracias a Dios, se dedicaron a compartir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de esperanza de Cristo. No se quedaron callados, sino que aún cuando eran perseguidos, sabiendo que su vida podía correr peligro, decidieron en esa nueva región, en ese nuevo hogar, hablar de Jesús. Y es que una marca de un cristiano es que no se puede quedar callado. Siempre va a estar declarando su fe.
De hecho, si alguna vez a ustedes lo invitan, muy popular ahora en el verano, esas carnes asadas, una fiesta, ya hasta me huele a mi carnita asada, ¿verdad? Al final, si usted es cristiano, termina hablando de Cristo en esa reunión. Ya sea porque le preguntan o porque usted saca el tema, pero normalmente hablamos de Cristo. Y eso es normal, porque dice la Biblia que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Así que estos cristianos, a pesar de que estaban siendo perseguidos, a pesar de que estaban siendo amenazados de muerte, no se quedaron callados, sino que empezaron a hablar de Cristo. Y algo maravilloso empezó, porque en esta nueva colonia de creyentes empezó a crecer exponencialmente, grandemente. Y estas personas tenían una marca especial que todo creyente verdadero tiene, y es que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, sino que daban testimonio en la comunidad. Su testimonio, su forma de vida representaba lo que Dios espera de uno de sus hijos. Y recuerde que en ese tiempo no existía la internet, no había televisión, ni otro medio colectivo que tenemos el día de hoy. Pero aún así, la forma de vida de estos cristianos, esa noticia viajó desde Antioquía hasta Jerusalén. Tanto así que los dirigentes de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles que quedaban en Jerusalén, decidieron enviar a Bernabé para instruir a estos nuevos creyentes. Porque les llegó la noticia de que estaban amando a Jesús, de que estaban llenos del Espíritu Santo, pero necesitaban una base firme para su fe. Así como el día de hoy también la iglesia del siglo XXI también necesita una base sólida, una raíz sólida para la fe. Por eso necesitamos estudiar las Escrituras, conocer lo que Dios espera de nosotros. Y eso lo sabían muy bien los apóstoles, de tal manera que enviaron a Bernabé, y posteriormente el apóstol Pablo se unió con Bernabé para enseñar a la iglesia de Antioquía, y estuvieron enseñando por un año entero. La iglesia estuvo aprendiendo de la palabra del Señor, y según Hechos 11, versículo 25, en la parte C, dice que a estos creyentes se les empezó a conocer como cristianos. Lo que significaba es que pertenecen a Cristo. Entonces, porque los vieron, los oyeron, modelaron su fe y las personas los pudieron identificar. Sabían que ellos seguían a Jesucristo. Anteriormente a los cristianos les llamaban los del camino, les llamaban discípulos, les llamaban de muchos nombres, pero ahora se llaman cristianos. Ahora, la pregunta es, ¿los cristianos del siglo I y los cristianos del siglo XXI seremos igual? ¿Cuántos cristianos del siglo XXI muestran las mismas evidencias, la misma marca de ser un cristiano verdadero como los del primer siglo, que eran llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio? Esas dos marcas importantes deben de reinar hoy en nuestra vida si nos hacemos llamar cristianos. Porque corremos el peligro de que si preguntamos hoy por los cristianos, la mayoría de la sociedad nos hace la cruz, ¿verdad? Cristiano, no quiero saber nada. Culpa de tantos malos testimonios que muchos cristianos han dado a través de la historia. En el nombre de Cristo se han eliminado poblaciones enteras. En nombre de Cristo se ha mentido. En nombre de Cristo han buscado ganancias propias. Hay muchos malos testimonios. Por eso, si nosotros nos queremos llamar cristianos, debemos de limpiar ese maravilloso nombre, primero siendo llenos del Espíritu Santo y después con un testimonio de santidad. De tal manera que las personas no tengan nada que denunciar de cada uno de nosotros, y si lo hacen falsamente. Porque hemos decidido vivir una vida íntegra y honesta delante de Dios y de las demás personas.
Así que la primera señal inequívoca de un cristiano es primeramente su fe salvadora. No pone su fe de salvación en el dinero, en el trabajo, en alguna otra persona, en un pastor, alguien que se llame apóstol, sino que su fe está cimentada en Cristo Jesús, en nadie más que solamente en Cristo Jesús. Y le obedece y vive para Él, no solamente como Salvador, recibiendo los beneficios, sino que también tiene a Cristo como su Señor. En otras palabras, para obedecerle y hacer la voluntad de su Maestro. Esa es la primera marca, la primera señal de un cristiano. Y Jesucristo entonces es el que gobierna en su vida, ocupa el primer lugar en su corazón. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que cualquier cosa que ocupe nuestro primer lugar, eso se vuelve nuestra idolatría. Por eso lo que debe estar en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, tiene que ser el Señor Jesús. Nadie más. Y eso quiere decir hacer su voluntad, vivir para Él. Quiere decir que Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Significa que lo que hacemos, que lo que pensamos, lo que anhelamos, el propósito de nuestra vida será siempre agradar y glorificar el nombre del Señor. Cada día cuando nos despertamos en la mañana decimos, Señor, hoy ponemos este día en tus manos, sabemos que tú lo has planificado, pero quiero tomar decisiones que traigan honor y honra a tu nombre. Ese es mi deseo, glorificarte a ti, Señor, en mi trabajo, en la escuela, con mis amigos, con mis amigas, con todos y en todo lo que yo hago. Pero debemos de confesar a Cristo primero. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13, nos dan esa claridad. Y dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees ¿dónde? En tu corazón, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Así que si crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, usted está siendo salvo, salva. Pero no termina ahí. Pablo sigue hablando, dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y creemos en el Señor Jesucristo, no nos sentimos avergonzados de decir de que somos cristianos. Cuando nos sentimos que no estamos completamente, que nuestro corazón le pertenece al Señor, muchas veces cuando nos preguntan que si somos cristianos, pasa lo que le sucedió al apóstol Pedro antes de recibir el Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? En la plazoleta cuando Jesús estaba siendo juzgado, y dijeron, tú eres uno de ellos. No, yo tal vez me has visto, pero me está confundiendo. Hablas como uno de ellos. No, yo no soy cristiano, yo no sigo a Jesús. Por eso en el día de hoy, muchos que se hacen llamar cristianos, cuando se les pregunta en su lugar de trabajo, en su lugar de escuela, dicen, ¿tú eres cristiano? Y dicen, bueno, yo voy a una iglesia y estoy tratando, busco a ver, pero cristiano no soy. Porque todavía quizás su corazón no se ha comprometido completamente. Pero aquí la Biblia nos dice que si nuestro corazón, el Señor está en primer lugar, nuestra boca inmediatamente va a confesar, sí, yo creo en Cristo. Sin temor, incluso a las represalias. Como estos primeros cristianos del siglo I, que no tuvieron temor de ser asesinados en la nueva región donde ellos vivían y empezaron a hablar de Jesucristo. Así que cuando vivimos de esa manera también vienen bendiciones para nosotros. El versículo 11 dice, así dice la Escritura, todo el que confiese o que confíe en Él no será defraudado. Ahí tenemos la primera ventaja de poder ser cristianos, de creer en el Señor como Salvador y como Dios y Señor nuestro, porque tenemos la ventaja de que Él nunca nos va a defraudar. Y eso quiere decir que podemos confiar en Él, que podemos confiar en sus promesas, que todo lo que Él nos ha dicho a nosotros es cierto y es digno de tomar en cuenta. Así que en el versículo 2 dice, no hay diferencia, y esta es otra ventaja que Dios nos regala a nosotros. Dice,
no hay diferencia entre el judío y los que no son judíos. Pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice como abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vea qué importante eso. Dice que el Señor bendice y no a cuentagotas. En estos días, una de mis gatitas, tengo dos gatos, un gato masculino y otro femenino, y mi gatita se enfermó y hay que darle la medicina con un cuentagotas, ¿sí? Con un gotero. Pero Dios no da las bendiciones como un gotero. Dios da las bendiciones abundantemente. Abundantemente, si es el dueño de todas las cosas, ¿cómo no puede darnos abundantemente a nosotros? Y no hablo solamente de bienes materiales, hablo de una vida abundante, de una vida plena, una vida que realmente queremos vivir. Y no solo para esta vida terrenal, sino que dice para la vida venidera. Por eso dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué es invocar el nombre del Señor? Bueno, los diccionarios bíblicos nos dicen que invocar es llamar, es hacer un llamado por una ayuda. Haz una ayuda. Decimos, Señor, ven en mi ayuda, ven a este lugar. Puede ser de una manera formal o ritual, como lo hacemos en la iglesia, que nosotros le llamamos llamado a la adoración. Otras iglesias le dicen invocación, es llamar a que el Señor esté en medio de nosotros. Cuando nosotros hacemos este llamado, Señor, yo te necesito, ven a mi vida. Señor, ven a esta asamblea. Estamos diciéndole, te necesitamos, Señor, y tú quieres y queremos que tú seas el centro de esta reunión, pero que también seas el centro en mi vida. Quiero que formes parte de mí y así gozo no solamente de la salvación, sino de la presencia del Señor. Es una invitación a ser parte de la vida del creyente. Y da paso esto, cuando nosotros invocamos al Señor Jesucristo, nos da paso a la segunda marca inequívoca de que somos cristianos. La primera, que somos salvos, sellados por el Espíritu Santo para salvación. Y la segunda es que cuando realmente amamos a Dios, nuestra vida cambia, nuestra manera de actuar cambia y entonces nos dedicamos a hacer buenas obras. Y aquí quiero aclarar que hacemos buenas obras no para ganarnos la salvación, porque eso es lo que hacen los que no conocen a Cristo. Dicen, voy a hacer estas cosas buenas para ganarme el perdón de Dios. No, así no es como funciona. O cuando usted dice, yo soy salvo, yo voy a ir al cielo. Ay, tan bueno que fueras, ni que fueras un santo. ¿Han escuchado eso, verdad? No, nosotros no podemos comprar la salvación. No podemos ganarnos el favor de Dios. Él nos lo da por su misericordia cuando recibimos a Cristo. Pero entonces sí somos llamados a hacer buenas obras como respuesta al amor que Dios nos ha dado. Entonces, al igual que los cristianos del primer siglo de Antioquía, que eran conocidos porque eran llenos del Espíritu Santo y por su buen testimonio, y en su testimonio eran personas que actuaban bien. Las buenas obras es mostrar la misericordia, el amor de Dios. Y es una etapa en la que el creyente no busca hacer buenas obras para ganarse el cielo, sino que porque Dios le ha amado, porque Dios le ha perdonado, ahora en respuesta de una manera amorosa, por obediencia, amor y gratitud, hace el bien. Y el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros, no nos cansemos de hacer el bien. Si alguien te paga, si hace el mal, paga el mal con el bien. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque cuando nosotros hacemos las buenas obras, ya estamos dejando de pensar en nosotros mismos, sino que ya estamos pensando en las otras personas. Así que el creyente hace las buenas obras como una muestra de amor, obediencia y gratitud. Y usted eso ya lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Porque por lo que Dios nos ha hecho en cada uno de nosotros. A algunos nos ha devuelto una familia, a otros les ha vuelto el gozo de la vida, los deseos de vivir. Así que las buenas obras requieren que pensemos más
en otras personas, más allá de nosotros mismos, y empecemos a pensar en los demás. Ahora, la palabra de Dios cuando dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo, empieza a tomar sentido en nosotros. Por eso los primeros cristianos de Antioquía no pudieron quedarse callados. Tenían que modelar, tenían que trabajar, tenían que actuar y mostrar de una manera práctica el amor de Dios y el amor que ellos tenían por las otras personas. Porque las buenas obras son muestras de gratitud, muestras de la misericordia y de la bondad, que son cualidades de Dios. Y que si son cualidades que Dios tiene y que Jesucristo modeló, al sanar a los enfermos, al dar de comer a los hambrientos, a libertar a los cautivos, a perdonar nuestros pecados. Si Cristo modeló eso para nosotros, si nos llamamos cristianos, debemos nosotros entonces también actuar de la manera en que lo hizo. Jesucristo debe ser nuestro espejo a imitar. No el pastor, no el líder religioso, sino Jesucristo debe ser la imagen que nosotros debemos de imitar. Tito capítulo 2, versículo 14 dice esto. Él, refiriéndose a Jesucristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para así un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. No hacer el mal, sino que hemos sido llamados, hemos sido aceptados como hijos de Dios, no para vivir como viven las personas que no conocen a Cristo, sino para hacer el bien. Y hay un refrán no cristiano, pero creo que recoge la sabiduría popular, que dice, haz el bien y no mires a quién. ¿No es cierto? Eso quiere decir que hacemos el bien sin esperar una recompensa a cambio, porque esa recompensa ya no la dio el Señor. Así que, por esa manera, un cristiano da muestras de ser un hijo de Dios. Por eso bien enseñaba el apóstol Pablo al decir que la salvación no se ganaba por medio de las obras para que nadie se sintiera muy orgulloso, sino que era un producto de la gracia y la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo. Así que de esta manera Pablo motivaba a la iglesia de Gálatas para que no se cansaran de hacer el bien, porque a su tiempo, dice él, cosecharán los buenos frutos de su conducta si hacen el bien. Cuando uno siembra, Cristian, que es un agrónomo aquí, ¿verdad? Tenemos un agrónomo aquí en la iglesia, siembra, le pone abonos naturales, orgánicos, y al final tiene una cosecha abundante. Bueno, también nosotros, cuando cosechamos nuestra vida con buenas acciones, créame que no solamente vamos a recibir la bendición de Dios, sino también el agrado de las personas. Cuando el creyente deposita su fe en Cristo, cuando de manera voluntaria y no coerciva, la manera coerciva es obligada, que tienes que hacerlo, si no te vas al infierno, sino que lo hace de una manera libre, realiza estas buenas obras, es una muestra de esa tercera marca inequívoca de un cristiano, la cual es nacer de nuevo. Somos perdonados, actuamos distinto porque ahora somos una nueva criatura. Ya no velamos solamente por nosotros, por los propios intereses, y ahora velamos por los intereses del reino de Dios y por las demás personas. Qué maravilloso, y eso es una muestra de que eres un cristiano fiel y verdadero. 1 Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23 dice, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor, ¿cómo? Sincero, no fingido, un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Y cómo nos amamos? ¿Cómo mostramos nuestro amor? Con nuestro servicio. Antes no podíamos amar, porque a la única persona que amábamos, si es que amábamos, eran nosotros mismos. Pero ahora en Cristo podemos amar a las demás personas de una manera sincera, sin doble intención, sin agendas escondidas. Y el versículo 3 dice, pues ustedes han nacido, ¿cómo? De nuevo. No de una simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Quiere decir inmortal.
mediante la palabra de Dios que vive y permanece ¿dónde? En nosotros. Es la palabra de Dios lo que nos transforma de tal manera que ahora somos otras personas, aun cuando conservamos este cuerpo, pero nuestra mente y nuestro corazón ha sido transformado de tal manera que somos otra persona. Y así te van a decir, ¿cómo has cambiado? Si no se lo han dicho, tenga cuidado, ¿verdad? Porque tienen que ver algo diferente antes y después de Cristo. Pero es la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios que nosotros leemos, que escuchamos. Lo que el Espíritu Santo nos recuerda a través de nuestra convivencia en la iglesia, la comunidad de nosotros como creyentes, es la que produce esa nueva vida en nosotros. Es la persona que se ha entregado en Cristo, empieza a gozar de una vida nueva y distinta. No estoy hablando de una vida sin problemas o lo que podríamos llamar perfecta, pero es una vida que tiene sentido, una vida que se quiere vivir, una vida que trae tranquilidad y paz a nuestro corazón. Por eso, 2 Corintios 5, 17 dice que, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado y ha llegado lo nuevo. Y lo nuevo son las nuevas de salvación en Cristo Jesús. La nueva vida que Dios nos permite vivir en nuestra fe. Así que la persona que era antes de conocer a Cristo está destinada a desaparecer para dar paso a un nuevo ser. Como cuando limpiamos un terreno y quitamos toda la maleza y sembramos semillas buenas, con el tiempo esas semillas empiezan a germinar y a dar un nuevo fruto. Eso es lo que hace el Señor en nosotros. Esa es una marca de un nuevo cristiano, de un cristiano verdadero, es que ha nacido de nuevo. Es un nuevo retoño. Es un nuevo hijo de Dios o hija de Dios. Así que nuestras vidas son nuevas porque ahora caminamos como hijos e hijas de Dios, seguidores de Cristo, como nuevas criaturas. Así que la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros sentimos y actuamos ha cambiado. Y nuestra vida ahora está orientada hacia una relación con Cristo. Es ahí donde queremos fortalecer nuestra relación y también con nuestro Creador, pero también con las personas creadas, con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, con nuestros vecinos. Ese es un nuevo cristiano. Por eso en el libro de los Hechos también, en el capítulo 2, versículos 38 a 40, también dice que los primeros cristianos se reunían en sus casas, oraban, compartían el pan, estudiaban las doctrinas de los apóstoles y gozaban el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque eran personas de buen testimonio, eran personas que trabajaban por otros, modelaban un Cristo vivo. Y esto solamente es posible gracias a la gracia santificadora de Dios. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, recuerde que nosotros estamos en un proceso. Así que la gracia significa un perdón inmerecido. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Esa gracia del Espíritu Santo es la paciencia que el Espíritu Santo tiene con nosotros. ¿Cuánta paciencia le tenemos nosotros a veces a nuestros hijos, no es cierto? Ya se lo dije una vez. Ya se lo he dicho 2 veces. Y aún así, cuando se equivoca la tercera y la cuarta, seguimos amando a nuestros hijos. ¿No es cierto? ¿Verdad? No dejamos de amarles. Bueno, el Espíritu Santo también en el creyente nos instruye, nos guía y tiene paciencia porque sabe que somos imperfectos. Así que hace un proceso en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo entonces nos enseña, nos guía, nos corrige cuando es necesario. Y entonces así forma en nosotros la imagen de Cristo. Pacientemente, como un escultor con su cincel y el mazo en una piedra de mármol, poco a poco va puliendo esa piedra sin forma y le empieza a dar una forma nueva. Esa es la gracia santificadora del Espíritu Santo. Empezar a arrancar de nosotros, de nuestra vida, todo aquello que no sea una marca de un cristiano fiel y verdadero a nuestro Señor. Por eso,
obedeciendo la guía del Espíritu Santo, empezamos a modificar nuestros comportamientos de tal manera que nos apartamos del mal para dedicarnos al bien. La Biblia dice: el que robaba ya no robe más, el que adultera ya no adultere más. Bueno, nosotros como cristianos, el Espíritu Santo también nos convence a nosotros, nos da esa convicción interna de que estamos haciendo mal y que necesitamos corregir en nuestra vida. Y nos da la opción a nosotros de obedecerle y hacer las correcciones necesarias en nuestro diario vivir. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Y Efesios 1:13, Pablo lo recopila muy bien, dice: en Él, refiriéndose a Cristo, ustedes cuando creyeron en el mensaje de la verdad, el evangelio que les dio o que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron como marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que un cristiano no puede decirse cristiano si no tiene esa marca de estar lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos llena y eso nos muestra a las demás personas como creyentes verdaderos. Y este es un sello de pertenencia. Ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a nosotros. Y eso significa que la naturaleza humana pecaminosa que le gusta caminar aparte de Dios empieza a ir desapareciendo para entonces asumir quién en realidad nosotros somos ahora. Asumir nuestra nueva identidad como hijos e hijas de Dios, porque eso es lo que somos ahora. A Él es el que le pertenecemos, formamos parte de la familia de Dios. Y así que eso nos responsabiliza a servir a Dios, entregándole a Él nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos, poniendo todo al servicio de Dios y de otras personas. Porque no podemos vivir de una manera egoísta e individual, sino que nuestra fe, nuestro amor al Señor nos hace vivir de una manera colectiva. Servir a Dios comprende nuestro trabajo en la iglesia, pero también aquí hay muchas tareas que realizar y algunos de ustedes lo están haciendo, gloria a Dios, pero también servimos a Dios siendo buenos padres de familia, servimos a Dios siendo buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos ciudadanos, también servimos a Dios. Y esto es modelar a Cristo, tal como lo hicieron los cristianos del primer siglo. Que vean en nosotros el reflejo de Cristo, y muchas veces esto lo hacemos a través de nuestros servicios. Así que esa marca inequívoca de un cristiano es la de compartir a Cristo. Sí, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir, pero también con el mensaje hablado. No debemos de callar, debemos ser como los cristianos del primer siglo, que en la nueva región donde fueron a vivir Antioquía empezaron a hablar de Cristo y muchos creyeron. Así que nuestra tarea como cristianos es llevar un mensaje de reconciliación, no de condenación, sino de reconciliar al mundo con Dios. Porque eso es lo que Dios espera, reconciliar al mundo con Él. Dios nos ha salvado por medio del sacrificio de Cristo, hizo en la cruz. ¿Para qué? Con dos propósitos. Uno, para que le pertenezcamos a Él, para tener una relación con nosotros. Y la segunda, para que nosotros proclamemos la palabra de Dios, que es una palabra de esperanza. Así que primero nos da esa identidad como hijos de Dios, y la segunda nos da una tarea de proclamar la palabra de Dios. Y ayer este versículo bíblico lo utilizaban en la reunión de las mujeres, precisamente para hablar sobre de esta identidad y este propósito que Dios nos ha dado. Dice: pero ustedes son descendencia escogida. ¡Qué privilegio! Sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Todo eso son muy lindos, ¿verdad que sí? Pero dice: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestra marca como cristianos es hablar de Cristo. Hemos sido llamados por el Señor precisamente como lo hicieron los hermanos de Antioquía para proclamar la palabra del Señor. Así que hoy en el siglo XXI debemos tomar una decisión. ¿Queremos ser solamente llamados cristianos como un religioso más para distinguirnos de otras religiones, o queremos vivir un cristianismo auténtico? Que cuando una persona nos vea va a decir: esta persona de verdaderamente es un cristiano. La decisión es nuestra. El Señor está dispuesto a ayudarnos
Por eso nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha puesto en una comunidad de fe para que juntos podamos cada vez más parecernos al Cristo vivo al cual nosotros seguimos. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú quieres que nosotros hagamos y vivamos. Así que hoy nos rendimos a ti, Señor. Y si hay alguna persona, tanto aquí como a través de la internet, Señor, que después de esta presentación de tu palabra, Señor, dice, sí, yo necesito hacer cambios en mi vida, Señor. Escucha esa oración y transforma su vida por medio de tu palabra y del poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.